Bueno, vamos a esta hora de la mañana con la conversación justamente de la mañana de esta hora y estamos con la médico-deportóloga Verónica Oblitas, que nos acompaña en los estudios de Noticias en Digital. Gracias, Verónica, por acompañarnos. ¿De qué? Gracias a Bueno, ustedes. vamos a conversar un poquito tu especialidad, médica deportóloga o especialista en temas deportivos, en lo que se refiere al tema médico. Así es. Y conversemos un poquito de las lesiones, ¿no? Y la prevención de las mismas, obviamente, a puertas de empezar el Mundial y que imagino que el equipo técnico de la selección están muy preocupados de que los chicos lleguen sanos y salvos para jugar su primer encuentro con Dinamarca el día sábado. Bueno, cuéntanos un poquito de esto. Primero, ¿por qué nos lesionamos? Okay, porque hay gente que reniega mucho frente a una lesión. Bueno, la causa de las lesiones normalmente es multifactorial, ¿no? Va desde una falta de preparación física base, que es justamente uno de los pilares dentro de lo que es el entrenamiento. Todos sabemos que cuando nosotros vamos a iniciar una actividad física, un programa o realizar un deporte, tenemos que tener una base. Esta base normalmente se puede dar desde incluso la niñez, la adolescencia, es progresiva. ¿Qué significa tener una base? Significa el desarrollo progresivo de las diferentes capacidades físicas, desarrollar la velocidad, la fuerza, la potencia, la coordinación. Todas estas capacidades físicas nos van a llevar a una disminución de las lesiones y a un éxito deportivo. O todo lo contrario, si no hemos tenido una buena base. Exactamente, exactamente. Muchas veces las personas practican deportes más allá de lo que ellos pueden o lo que su cuerpo puede tolerar. Las cargas de entrenamiento normalmente deben ser bien asimiladas siempre y cuando nosotros tenemos esa composición para poder realizarla y esas aptitudes físicas, ¿no? Ok, entonces hay una sobrecarga porque nos autoexigimos demasiado y de repente nuestro cuerpo no está preparado para eso. Normalmente esa es la causa de un tipo de lesiones que son las lesiones por sobreuso. Nosotros tenemos dos tipos de mecanismos de lesión cuando nos ocurre una de estas, ¿no? O es traumática por algo que no pudimos controlar, un golpe, un choque, etcétera, o es por sobreuso. Por sobreuso generalmente pueden ser otras causas como que no estamos preparados físicamente o porque utilizamos malos implementos o no estamos respetando la metodología de un entrenamiento que debe ser planificado. Okay. Todo esto bien controlado no tendría por qué llevarnos a este tipo de lesiones y obviamente impide que nosotros hagamos esas paras deportivas que finalmente disminuyen el rendimiento. Okay. Entonces lo importante es, por lo que te escucho, no asustarse, simplemente saber, ¿no?, de que la lesión existe, uno es proclive por un tema, un traumatismo, un choque o alguna de estas situaciones, no queridas sino buscadas, o también por una sobrecarga que sí ya está en responsabilidad de uno porque no puede saber hasta dónde llegar frente, ¿no?, a una disciplina. Y Así te lo digo a es. título personal porque a veces yo me he sobrecargado en el yoga y he terminado con algún tipo de lesión. Entonces hay que parar en ese momento y lo fantástico ir preparándose, que se puede ¿no? Ir preparándose. Así es. Hablemos puntualmente del tema de los futbolistas. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el trabajo de ellos? Creo que el otro día en el partido uno tuvo que salir porque aparentemente se lesionó un poco. ¿Cómo ves el trabajo físico que están realizando y cómo están llegando ellos finalmente a el partido o ¿no?, a iniciar ya el Mundial que empieza esta semana justamente? Bueno, ¿O cuáles son las lesiones más comunes que hay que cuidar? Sí, claro. Bueno, en el tema del fútbol vemos que el equipo es un equipo muy sólido, ¿no? Y esto básicamente por ellos mismos y por todo el cuerpo técnico atrás de ellos, ¿no?, que viene ya trabajando en el tiempo. Vemos que es un excelente equipo de fútbol que mucho tiempo no se veía y esto, como les digo, responde a un trabajo, exactamente, ¿no?, multidisciplinario que tienen atrás de ellos. O sea, se nota que hay un buen trabajo multidisciplinario. multidisciplinario. Que hay un trabajo, exactamente. Como le explicaba, acá lo importante es la prevención. En el fútbol existen muchas lesiones, básicamente de miembros inferiores, ¿no?, para ser un poquito más específicos. Normalmente las lesiones de rodillas son las que normalmente vamos a ver que sacan a un futbolista incluso del Mundial, ¿no?
lesiones de tobillo, lesiones musculares que son las más prevalentes. ¿Y cuál sería la causa más común? La cantidad de veces que corren, los choques que tienen con otros deportistas, los golpes, las caídas. Así es. Una de las causas más comunes justamente son las relesiones. Cuando yo tengo una lesión inicial y esta no ha sido bien tratada, no ha sido bien llevada en el tiempo, la rehabilitación, la readaptación Voy no a se ha recaer dado, permanentemente. es altamente probable la recaída en los siguientes meses. Y esto es normalmente la primera causa, ¿no? Como les dije, para evitar que esto se dé, una buena preparación es lo que nosotros necesitamos. ¿En qué consiste la buena preparación? Porque vamos a hablar multidisciplinariamente, no solamente en el tema del fútbol. Ahora nos enfocamos en el fútbol, que es lo que nos está convocando, pero finalmente un deportista, ¿cómo debe hacer ese trabajo previo? Claro, como les explicaba, existe una metodología del entrenamiento, existen etapas. Normalmente en los modelos de otros deportes, no necesariamente el fútbol, existe una etapa de preparación base, una etapa de preparación especializada y ya la etapa cercana a las competiciones. Entonces, durante estos ciclos, esto se repite todos los años, etcétera, etcétera, lo que tenemos que tratar de hacer es entrenarnos más en base a lo específico de nuestro deporte. Por ejemplo, preparación física de miembros inferiores, miembros superiores, vamos progresando, fuerza, velocidad, potencia. Pero arrancar siempre con un calentamiento, el calentamiento es fundamental. Claro, cuando ya hablamos de una sesión, pues también las sesiones normalmente tienen fases y una de las primeras fases es justamente el calentamiento, puesto que se sabe que un músculo cuando ya está activado da mejores resultados que cuando... ¿Cuánto debe durar un calentamiento? Normalmente... O sea, cuando una persona, por ejemplo, va al gimnasio, va a empezar su rutina, ¿cuánto tiempo debe dedicar a calentar? Normalmente se recomienda 10 minutos, 10 minutos aproximadamente, sí, donde ponemos pues todos los músculos en acción. ¿Calentamiento es lo mismo que estiramiento? No. El calentamiento son normalmente movimientos de grandes músculos, de grandes grupos musculares, perdón. Sí se recomienda que hagamos el estiramiento justamente con el cuerpo caliente, ¿no? Después de haber calentado, hagamos un poco de estiramiento de muy corta duración, sobre todo de las articulaciones que vamos a utilizar más durante el deporte. ¿Y qué entra entonces en un calentamiento si no entran los estiramientos? La gente se preguntará. El movimiento. El movimiento. O sea, por eso vemos a los futbolistas, claro, que están caminando que están por la moviendo, cancha, que están abduciendo y lo las hacen caderas, caminando, ¿no? caminando. Exactamente. En el fútbol existen muchos programas de prevención de lesiones que justamente se da antes de empezar ya el entrenamiento técnico-táctico, que es previo, ¿no? ¿Y ese programa de dónde se ha copiado? ¿De dónde se ha sacado? ¿Cuál es la referencia? Existen varios modelos, ¿no? Existen varios modelos. La FIFA saca también un modelo que justamente es altamente difundido y no solamente nos sirve para deportes como el fútbol, sino también lo podemos utilizar para otro tipo de deportes de equipo como es el rugby, el hockey, ¿no? Donde tenemos que entrar a hacer un tipo de calentamiento. Ese es el calentamiento que usted decía, previo. Exactamente, claro, ahí dan exactamente. Ok, ahora, pero ¿qué pasa con una persona que dice yo no puedo calentar de esa manera porque finalmente, nada, tengo un problema en las rodillas, ¿no? Ahí vemos que el guerrero está saltando. Son personas totalmente sanas, ¿no? Sí. Estos atletas son de profesionales de alto O rendimiento. sea, todos los que vemos ahí no tienen ningún problema físico. Todos están sanos, saludables, músculos saludables, ligamentos perfectos. Obviamente es lo que se espera, ¿no? Ajá. Por ahí podrían tener quizás, no lo sé, no los conozco, podrían tener algún tipo de lesión, pero definitivamente para estar ahí está totalmente controlada, ¿no? ¿Cuánto dura una lesión? Yo sé que cada lesión es independiente a... Exactamente, cada lesión tiene un nombre y un apellido. Las más comunes en los futbolistas, por ejemplo. Musculares. En realidad son musculares. Existen... Un desgarro muscular, por ejemplo. Existen desde contracturas, distensiones, hasta ya lesiones estructurales como son los desgarros. Y dentro de los desgarros también hablamos de grados, ¿no? Cuando es mínima el compromiso del desgarro, cuando es un desgarro total. Entonces, dependiendo el músculo, la carga y el deporte, pues algunos de estos terminan en el quirófano.
¿Cuánto tiempo podría, o sea, una persona que está, obviamente, un futbolista, por ejemplo, uno de estos chicos que está en la cancha, inmediatamente presenta la lesión, avisa y comunica que, ¿no? Claro, inmediatamente tiene que ser separado, no puede, así sea mínimo. Así es, tiene que ser examinado por el médico, evaluar el compromiso, el grado de lesión y según esto las recomendaciones para inmediatamente iniciar pues la rehabilitación. La rehabilitación. ¿Qué recomendaciones le daría usted a cualquier persona que está esperando o deseando empezar una rutina porque en su vida nunca hizo un deporte? Si hablamos de personas sedentarias que quieren iniciar un programa de ejercicio de actividad física, la primera recomendación que hacemos nosotros es pasar por un médico justamente. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas, al no ser sometidas al estrés del ejercicio físico, pueden desconocer incluso alguna patología cardíaca. Okay. Entonces es importante que sean evaluados por un médico, que no presenten ningún tipo de patología ni lesión previa para que puedan iniciar uno de estos programas de manera progresiva. Hablando del estrés, ¿cuánto puede afectar a un futbolista el estrés justamente frente a una situación como un mundial? O sea, ¿el músculo se puede agarrotar? ¿Están en permanente masaje? ¿Cómo es la situación que se vive en la interna? Ellos tienen una preparación, tienen un equipo multidisciplinario, como les explicaba, tienen preparador físico, tienen fisioterapeutas, entonces ellos tratan de recuperar también después de la sesión de entrenamiento o después de un partido. El cuerpo está, como dice usted, sometido a un estrés. Lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar por diferentes medios, ya sea inmersión en agua con hielo, ¿no es cierto?, o diferentes tipos de terapias recuperativas para que estén mejor preparados para la siguiente sesión, que puede ser al día siguiente. ¿Cuándo se vuelve una lesión crónica? Lo que usted decía, generalmente cuando no está recuperó. bien tratada, exacto. Cuando no recuperamos y seguimos sobrecargando a este tejido, ¿no? ¿Y hay posibilidad de que se revierta, de que vuelva a sanar o que sane completamente? Sí, con un buen control de rehabilitación, con un buen control de carga, con la rehabilitación básicamente dirigida, ¿no? Con tiempos de descanso, con algunos ejercicios que también nos ayudan a regenerar. Y eso le quería decir, porque a veces cuando yo he escuchado a personas que tienen alguna lesión crónica y dicen no voy a hacer nada porque pienso de que voy a empeorar. Y yo he escuchado otra tendencia u otra opinión de que dicen no, hay que seguir movilizando la zona para que la situación no se agrave más. Así es. ¿Qué es lo correcto? Hoy por hoy existen indicaciones, pues. Hay lesiones que sí definitivamente nos van a obligar a parar porque estamos en una etapa aguda, porque el movimiento puede empeorarlas. Hablamos de etapa aguda de inflamación, cuando ya está con mucho dolor. Así es, las primeras etapas. Pero a medida que pasa el tiempo, a veces la inmovilización es peor que la movilización. Entonces, como le dije, cada lesión tiene nombre y apellido, hay que identificarlas y entonces en base a eso hacer el tratamiento. ¿Cuál es la lesión más común de la gente que no hace deporte? Porque ya hemos hablado de las más comunes de la gente que hace deporte, rodilla, o los tenistas, por ejemplo, que tienen una serie de problemas, ¿no? Con el codo, la muñeca, el hombro, miembros superiores. Y terminan hasta en el quirófano. Así es. Por una carga excesiva y por años jugando. Lo sé porque tengo amigos o amistades que hacen tenis y siempre están en algún momento de su vida, o la gente que corre termina también muchos en el quirófano por el tema de la rodilla. ¿Cuál es la lesión de la gente que no hace deporte? Normalmente las personas que no hacen deporte y no tienen una preparación física, las lesiones también van a ir mucho por el tema de muscular, tendinoso, ligamentario, porque no tienen la suficiente fortaleza muchas veces para hacer el deporte que están realizando, ¿no? Entonces hay lesiones por hacer y por no hacer. Exacto. Los esguinces de tobillo, en personas que quizá nunca rehabilitaron un esguince previo y tienen ya el tobillo inestable y se ponen a bailar con tacos, por poner un ejemplo, o a practicar algún tipo de deporte que nunca en su vida pues son más propensos, al igual que las lesiones musculares que también se dan en los deportistas. Normalmente las personas que no están preparadas y van el primer día al gimnasio, los siguientes días tienen tal dolor que muchas veces también les impide retomar el gimnasio, pues es que esto es normal. Existen
lesiones a nivel muscular que son micros, pero que se dan justamente por haber utilizado músculos que normalmente no usabas y vas a tener este tipo de malestar los primeros días, ¿no? Entonces hay que saber sobrellevar. El ejercicio responde, el entrenamiento responde a una serie de principios y estos principios justamente son que son progresivos de menos a más, que son específicos en base al deporte que practicamos. Si yo practico o voy a competir en natación, pues tengo que utilizar esos músculos y también entrenar esos músculos que no voy a utilizar porque estos justamente dan un equilibrio. Compensa. Exactamente. Ahora, hablemos, por ejemplo, porque hay deportistas en la selección que se llevan bastantes años, ¿no? Por ejemplo, Guerrero tiene 33, 34 y hay otros chicos que tienen 10 años menos. Así es. ¿Es más proclive la persona mayor a la lesión o no necesariamente, o más bien todo lo contrario? No necesariamente. En estos temas no hay algo escrito. Podemos encontrar deportistas de 30, 35 años en una muy buena etapa. Todo depende cómo ha llevado su vida deportiva, qué tan profesional es, qué tanto ha hecho esta preparación de la manera correcta. Los jóvenes también pueden, los jóvenes ser muy destacados. Se dice muchas veces que deportes como las ultramaratones, las maratones, el ciclismo de ruta pueden ser mejor en edades maduras, ¿no? Pero no necesariamente, todo va a depender, como les dije, de la persona, el grado de preparación física y el profesionalismo que cada Y la deportista. recuperación de un músculo dañado, de un ligamento dañado, es. eso sí. Eso es vital. Eso es vital. Es vital, pero la edad ahí interviene, por ejemplo, porque uno siempre Sí, escucha, claro. cuando uno es más joven es más rápida la recuperación. Exacto. Que cuando Con uno los es mayor. años, pues vamos a tender a qué se debe disminuir eso? la calidad. Es el paso del tiempo. El paso del tiempo. El paso del tiempo hace que también perdamos masa muscular, ¿no? Sí. Se sabe ¿Qué que significa eso de la pérdida de masa muscular? ¿Qué significa? Que es un nuestro músculo se va proceso achicando. natural del envejecimiento, ¿no? Alcanzamos... ¿Cuándo empieza a suceder eso? Normalmente 25, 30 años, empiezas ya con, obviamente muy lentamente y a medida que pasan los años, pues 50, 60 años, la pérdida ya es mucho mayor de la musculatura. ¿Y cómo compensar eso? Haciendo ejercicios. Haciendo ejercicio, por ejemplo, y lo más simple de los ejercicios es salir a caminar. Salir a caminar, Un poco de practicar pesitas. otro tipo de deporte. Exactamente, se recomienda mucho tener masa muscular y eso a veces no lo logramos solamente caminando, ¿no? Claro. Haciendo un poco de ejercicios como el yoga, el tai chi, donde hay mayor control motor, ¿no? Entonces es recomendable también hacer trabajo muscular. ¿Ese es el trabajo localizado, como le llaman, por ejemplo? Puede ser localizado, puede ser múltiples músculos. Ahora está de moda el trabajo funcional, ¿no? Claro, ahí por ejemplo trabajas todos los músculos a la vez, ¿no? No estás levantando una mancuerna, solamente trabajando los músculos de los brazos, sino también en el trabajo funcional estás haciendo autocargas, ¿no? Estás trabajando más músculos. O sea, lo importante es encontrar la disciplina moverse, y es moverte. Exacto, es moverse, ¿no? es fortalecer, es vivir bien, ¿no? Las personas que no somos deportistas, por lo pronto sí tenemos que tratar de hacer algún tipo de movimiento, sea un deporte, sea simplemente una actividad física, ejercicio físico. Y bueno, los profesionales como nuestros futbolistas u otros representantes, porque tenemos muchos deportes aquí en el Perú, tienen que tener una preparación física ya con un método, ¿no? Por ejemplo, ¿ellos hacen el método todos los días? Claro, o sea, es riguroso ellos que todos los días definitivamente hacen el mismo entrenamiento o van cambiando, pero todos los días van entrenan. modificando, exactamente. Ellos tienen un personal técnico que les va indicando pues qué es lo que hay que hacer este día, en qué etapa estamos y qué cargas vamos a llegar, a qué intensidad, cuál es la frecuencia. ¿Y usted ve que la calidad de nuestro entrenamiento, la calidad de nuestro método es bastante similar a la de los otros países? ¿Ha estado viendo usted los amistosos, por ejemplo, la calidad de los futbolistas suecos? Se ve que hay un buen trabajo detrás de nuestros futbolistas, ¿no? Se ve que hay un buen trabajo. Creo que todos lo podemos ver sin ser especialistas. Estamos muy similares con los futbolistas de otros países. Y deben estar sumamente cuidados. No creo que haya nada más fastidioso que estar a puertas de un partido y lesionarte, ¿no?
prepararte tanto para eso. Claro, y como ha ocurrido, ¿no? Hace poco hubo una lesión en un deportista, un futbolista egipcio, ¿no? Pero esto fue un tema traumático, ¿no? Okay. Que él podría haber estado muy cuidado, pero si ya por Claro. ahí te golpeaste, hubo una lesión traumática, eso ya escapa a nosotros y a la prevención, ¿no? Y los deportistas peruanos, en este caso los futbolistas, toman muchos suplementos, por ejemplo, ¿se ayudan con este tipo de vitaminas, suplementos o no necesariamente? Sí, normalmente tienen también ¿Cuánto es mito y cuánto es realidad? un equipo nutricional. Ajá. Existen sí algunos suplementos que pues definitivamente nos hacen más cómoda la vida, ¿no? Porque tienen mayor concentración de proteínas, ¿no? Que a estar llevando la comida probablemente es mucho más sencillo, pero también existen muchos suplementos que son, como dice usted, mitos, que no tienen necesariamente un respaldo científico, ¿no? Pero es como un efecto placebo también, que muchas personas creen que por tomar esto, tomar lo otro, se sienten mejor, más recuperados, etcétera, ¿no? Y ahora, como hay tanta oferta, porque hay demasiada Así es. oferta, entonces imagino que lo recomendable es ir donde un especialista que nos diga Así que todo es. esto te conviene esto a ti. Exactamente, la suplementación principalmente asistir a un nutricionista. Si es nutricionista del deporte, mejor, porque ellos manejan mejor el mecanismo dentro de nuestro cuerpo de los diferentes suplementos, ¿no? Y por ejemplo, para Los una persona, y hablando, ¿no? De manera general, nos pueden estar escuchando varias personas que quieren sacar beneficio de esta conversación para sus propias vidas. Una persona que, por ejemplo, entre los 40 y 45, que la escucha a usted y dice, yo no quiero ir perdiendo masa muscular, me quiero adelantar a ese proceso degenerativo de los años, no quiero llegar a los 60 ni 70, ¿no? Muy muy adelgazada y o con mucho, dolores, porque sí, al final claro. lo que repercute es en el dolor. Así es, lo que en la te da calidad es de mucho vida. dolor y la calidad de vida. Entonces, ¿qué se recomienda ahí, por ejemplo? Pues como le explicaba, iniciar un programa de actividad física. Ok, actividad física por un Actividad lado. física. Y estamos hablando de que 1 hora diaria, no estamos hablando de Sí, 2, 3 horas. podríamos empezar incluso con media hora. Media hora, En un 40 tema de salud, lo recomendable es media hora. Media hora, Media hora, que diaria. puede ser incluso acumulativa, ¿no? 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche y ya tienes las 30 minutos. Por un tema de salud. Pero cuando ya tú quieres ver más cambios en tu cuerpo, disminuir quizá por ahí la grasa, aumentar la masa muscular, pues entonces hay que ir teniendo también intervención nutricional y de ejercicios más estructurados, ¿no? De los alimentos, ya para ir terminando, que son peruanos, la quinoa, Así la kiwicha, la cañigua, Y no que sé, son muy demandados y que son internacionalmente, ¿no? Por las muy proteínas. demandados, incluso en la NASA lo consumen. Así La es. kiwicha, tengo entendida, es muy, muy usada. ¿Cuáles son los más recomendados, por ejemplo, para acompañar, ¿no? Como alimentos más importantes el método, como claro, se le dice? dependiendo la necesidad, el gasto que nosotros tengamos durante el día, durante nuestra actividad física, pues se recomendarán alimentos más ricos en proteínas, ¿no? También se recomienda cuando la carga o el desgaste es tal, alimentos ricos en carbohidratos. Sabemos que los encontramos en los diferentes grupos, pueden ser animales, vegetales, ¿no? Pero dentro de los alimentos peruanos, pues sabemos que uno de los más ricos en proteínas también es la quinoa, ¿no? La quinoa, rico en proteína. Y la proteína, por ejemplo, animal, tiene que estar presente en la semana. Sí, La carne, es recomendable pescado. porque tiene una más alta calidad, pero pues hay personas que se respetan, ¿no? Porque somos un país básicamente de harinas, nos encanta la harina, ¿no? Sí, claro, o sea, el pan. Es verdad, el arroz. El ¿no? arroz. El arroz nunca falta en un plato Claro. peruano, pues eso está en nuestra gastronomía. Pero es al final realmente lo que alimenta, lo que nos funciona bien. Como le explicaba, dependiendo el gasto que nosotros tengamos, se recomendará. A los deportistas, por ejemplo, sí se les hace una recomendación hipercalórica cuando están pues con un tema de mucha actividad, muchas cargas, pero cuando somos personas sedentarias, ¿en base a qué objetivo tenemos? Si es que yo quiero perder peso, quiero bajar la cantidad de grasa, quiero aumentar las proteínas, entonces también voy a tener que modificar no solo el ejercicio, sino también la dieta, ¿no? Y disminuiré
las cargas de carbohidratos, aumentaré las proteínas, etcétera, ¿no? En base al... ¿Cuándo una persona se convierte en una persona sedentaria? ¿Cuando no haces nada, necesariamente? Exactamente, ¿O cuando muy no poquito? haces nada. Por ejemplo, existen algunas guías o papers que hablan por el conteo de pasos, ¿no? Tú puedes conseguir un pasómetro, podómetro, colocarlo en el bolsillo y ver cuántos pasos das al día. ¿Cuántos pasos ¿no? habría que hacer al día para no ser sedentario? Se recomienda más de 7.000 pasos, 10.000 pasos. En algún momento yo me coloqué uno de estos pasómetros y pues no daba más que 3.000 pasos. Y eso ya por debajo ya estamos hablando de una persona sedentaria. Y muchas veces el estar sentado es más dañino que no hacer ni un deporte, pero estar caminando todo el tiempo. O sea, yo puedo hacer media hora de ejercicios y el resto del día me la paso en el carro, en la oficina, en la cama, descansando, versus una persona que quizá no hace ejercicios, pero que todo el día está caminando. En actividad. Esa persona tiene Mejor calidad. Claro. Tiene más... Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces está viendo usted que la selección está llegando en buen estado físico a los partidos más importantes. Finalmente todos han sido importantes, pero viene realmente el juego duro, ¿no? Que ya es en la cancha frente a los seleccionados de otros países y en el marco del Mundial. Tenemos una selección, como usted decía, ¿cómo la podría calificar para redondear la idea? Una excelente selección. Todos estamos muy emocionados. Así ¿no? es. Incluyendo. Pero usted que está cerca al deporte, es una de las mejores selecciones que se ha visto en lo que es el fútbol de la historia del Perú. Se ve muy compenetrada, ¿no? Principalmente eso. No soy psicóloga, pero se ve que es una selección muy sólida. Eso en la parte emocional, seguro, así es, ¿no? así Lo que le estoy escuchando, porque usted dijo que no era psicóloga, pero en la parte física podríamos decir que es una selección bastante saludable. Así es, saludable. Perfecto, muchísimas gracias. Usted es algo de Juan Carlos Oblitas, porque usted es Verónica Oblitas. ¿Ah? No lo sé. El tío desconocido. Sí. El tío desconocido. Bueno, ha hecho un gran trabajo también Juan Carlos Oblitas, viajando permanentemente, ¿no? Trabajando de la mano. Sí, claro. Usted trabaja en La Videna. Sí, yo trabajo muy cerca, pero con el resto de deportistas. Las otras federaciones muy importantes, puesto que venimos de un juego de sudamericano. El viernes concluyó y duplicamos el número de medallas que habíamos realizado. ¿De qué disciplinas? De todos los deportes. Tuvimos los juegos. Porque es que no se hablan de los deportes. No se hablan de los deportes. Acá hablar de deportes es hablar de fútbol en el Perú. En muchos países latinoamericanos. Y los programas deportivos son solo fútbol. Entonces es una pena porque realmente existe un esfuerzo por otro tipo de deportes. De disciplinas, ¿no? Sí, así es, así es. ¿En qué estamos ya para terminar y para que la gente sepa en qué estamos yendo en la delantera? Pues hemos tenido muy buenos resultados en estos Juegos de Odesur del 2018 que concluyeron el día viernes en deportes como el atletismo. Tenemos varias medallas de oro, de los cuales estamos muy orgullosos. Lo leí. Exactamente, tenemos medallas en badminton, en squash, en judo, en karate. Tenemos, como le dije, un muy buen resultado, puesto que duplicamos el número de medallas que se dio en el 2014, que fue en Santiago de Chile. ¿Ahora fue en dónde? Ahora fue en Bolivia, Cochabamba. En Bolivia, qué bueno. Entonces estamos bien en otras disciplinas. Estamos mejorando. En general estamos bien ahora, es un buen periodo para el deporte nacional, entonces habría que darle un poquito más de cabida también a eso. Así es. Para dar a conocer lo que viene ocurriendo. Muchísimas gracias, Verónica. No hay de qué. Gracias por habernos dado luces sobre este tema, que realmente es importante y tiene que ver mucho con la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿no? Porque hay que empezar a cuidarnos. Si usted no está haciendo un deporte en este momento, anímese y empiece una actividad chiquito, ¿no? 20, 30 minutos, 40 minutos, así vamos. Pueden ir progresando. Y podemos ir progresando. Perfecto. Para que no nos agarre después los 70 en una situación realmente terrible.